todo. Señor rector, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, director de CONICET, compañero del partido, queridos representantes de la comunidad guaraní, casa de la, no sé si se me queda alguien, pero compañeros, compañeras, amigos, amigas, es realmente una satisfacción estar acá. Son generosos ustedes en esta bienvenida. Desde ayer noche que llegamos hemos sentido la hospitalidad de esta entrañable tierra y algo que es también tradición y emblemático acá, ¿no? Eso les honra a ustedes realmente. El visitante recién llegado se siente como en casa desde el mismo instante en que pone un pie en esta provincia. Es nuestro primer viaje al norte, una vez resueltos los obstáculos que genera el hecho de que la sede diplomática radique en la ciudad capital. No es sencillo lidiar con los trajines y las agendas porteñas y bonaerenses. Son mucho más plácidas, más cálidas, más atractivas, en una palabra, las condiciones que nos podría brindar, por ejemplo, Misiones. Tendríamos que comenzar un movimiento conjunto, ¿no?, para comenzar a descentralizar servicios, y quizás por ahí podamos abrir una oficina acá en Misiones y estar nosotros más cerca de ustedes, ¿no? Realmente nos separan unos cuantos miles de kilómetros, o sea, cientos, son un poquito más de 1000 kilómetros, y eso se convierte en un obstáculo real, ¿no?, para visitarles más frecuentemente. Llevamos un año acá en Argentina. Esa es nuestra experiencia, realmente la misma de nuestros antecesores, pero es insoslayable que Argentina hay que visitarla, hay que reconocerlos a ustedes, hay que honrarles realmente esa generosidad que ustedes nos brindan en nuestra visita, esta condición, este presente, que mucho agradecemos. La reunión con el gobernador esta mañana, que fue también muy fructífera. Hay eventos que ya están en marcha de cooperación, intercambio, y otros que deben ejecutarse, ponerse en consideración a la brevedad. Y en efecto tenemos experiencia también en la aplicación de estos programas sociales acá en Argentina, y en general y en Misiones en particular. La idea es, primero que todo, no abrumarlos con un enorme discurso, sino compartir con ustedes algunas motivaciones, algunos hechos relevantes que pudieran ser denominados como claves, ¿no?, en que Cuba haya resistido durante más de 5 décadas, ¿no?, ese asedio insoportable, esa persecución implacable, ese cerco que desde el mismo principio de la revolución se nos vino encima, ¿no?, por parte de nuestro vecino norteño, que no se acostumbró ni se acostumbra lamentablemente a tenernos como vecinos y aceptarnos como somos, ¿no? Es un precio alto que ha tenido que pagar mi país, mi pueblo, y que a menudo no se explica, se trata de explicarse realmente las razones, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos sobrevivido a golpes tan difíciles como los que sufrimos con la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista? Circunstancia, coyuntura en la que quedamos prácticamente solos y sin comercio exterior, sin suministro de ningún tipo, y que concitó una enorme prueba de sacrificio, ¿no?, de mi pueblo, y que logramos superar. Es difícil explicarse eso, y para ayudarnos todos a entender un poco cómo ello ha sido posible, quizás en un recorrido muy rápido, sucinto, deberíamos
primero que todo, referir que cuando estas tierras comenzaban en 1810 a materializar con el juntismo, o sea, esos afanes de independencia, de sentido patrio, y comenzaban esas luchas, ¿no?, que se materializaron en muchos casos los años siguientes. En Cuba, por el contrario, se recrudecía el dominio colonial. Había algunos movimientos reformistas, autonomistas, anexionistas, que pugnaban por hacer valer su propio. Lo que prevaleció fue un recrudecimiento de la condición colonial. Contraste pleno, drástico, marcado, muy significativo. Y en medio de esas condiciones, con esos aires que se vivían, ¿no?, y que por supuesto no eran tan globalizados como los de hoy, pero que se conocían y llegaban informaciones, lo que ocurrió en Cuba fue que se consolidó esa identidad nacional, ¿no?, ese pensamiento criollo, y fue gestándose lo que sería, apenas unas décadas después, ¿no?, el inicio real de nuestra lucha independentista. Por solo mencionar al cura Félix Varela y al presbítero maestro de maestros José de la Luz y Caballero, dos genuinos representantes de ese pensamiento genuinamente criollo y contribuidores directos del surgimiento de la identidad, de la nacionalidad cubana. Eso tomó cuerpo real en esa primera mitad del siglo XIX. José de la Luz y Caballero planteaba, por ejemplo, que instruir podía cualquiera, educar solo quien fuera un evangelio puro. En esos ideales se forjó esa nacionalidad cubana. Fíjense si caló profundo esa ansia independentista ante el recrudecimiento colonial, pero que ya tenía varios siglos de despiadada esclavitud y de explotación y desconocimiento de los derechos de los nativos, de los criollos. Incorporó un hecho definitivamente trascendental, tan trascendente como el propio hecho del grito libertario. Y es que junto con ese grito, junto con esa acción, le dio la libertad a sus esclavos. Y esos hombres que no tenían nada que ver con la nacionalidad cubana y habían sido traídos por la fuerza desde fundamentalmente África. En esos momentos casi el 100% de la fuerza esclava en mi país era africana. Unas décadas después vinieron algunos, los llamados culíes, ¿no?, chinos, que también se importaron como fuerza de trabajo esclava. Pero esos esclavos africanos se incorporaron con esa fuerza increíble que significó darles la libertad. Y fueron los primeros que marcharon al campo a luchar por la libertad de la que había sido la tierra en donde habían sufrido la esclavitud. Miren qué circunstancia excepcional, ¿no? Eso está en los cimientos de la nación cubana. Ese gesto inconmensurable de ese rico hacendado. Fracasó ese empeño independentista y fracasó por la desunión de los cubanos. Una enseñanza también que fue muy bien interpretada y recogida, asimilada convenientemente por el más universal de los cubanos, algunas décadas después. Y 10 años de lucha, con el país destruido, ensangrentado, se malograron por la desunión de los cubanos, que sirvieron, por supuesto, para ejemplo, y yo he establecido ya en la historia argentina hechos parecidos, que tienen esa connotación, porque en medio de esa debacle, de esa desmoralización de la fuerza
independentistas cubanas en 1878, con la batalla por la desunión ganada por parte de los españoles. Aquel gesto de libertar a los esclavos dio pie a que un general negro expresara su desacuerdo con aquel acontecimiento y le expresara al general en jefe de las fuerzas españolas que la contienda seguía porque sin independencia no habría paz. Eso pasó a la historia como un ejemplo de intransigencia revolucionaria, como la protesta de Baraguá, de los mangos de Baraguá, sitio conocido por ese nombre en las llanuras orientales de mi país, y que yo de alguna forma comparo, salvando por supuesto mucha distancia, con algo que en lo personal al recién llegado impresionó, y es la recuperación el año pasado de la conmemoración y la instauración del Día de la Soberanía Nacional. Aquella batalla fue perdida también por la fuerza nacional, los argentinos, pero significó una decisión insoslayable, irrenunciable, de enfrentar aquel proyecto increíblemente colonizador, ¿no? franco-inglés, que era destruir sencillamente el país, dividirlo de acuerdo con sus necesidades e intereses comerciales, ¿no? Establezco ese símil, por ejemplo. Esos episodios hay que rescatarlos, hay que mantenerlos, ¿no? Nosotros hemos sido cuidadosos con eso, y la protesta de Baraguá es uno de nuestros símbolos de intransigencia revolucionaria, ¿no? Y que después nos sirvió para, ante adversidades enormes e incluso derrotas, considerar que se podían convertir en victoria esos hechos negativos, ¿no?, que en un momento determinado podían ocurrir. Esa era la capacidad, la convicción que fue desarrollándose, ¿no?, en esos años de lucha. No hubo otro intento independentista, la mal llamada Guerra Chiquita, que apenas duró unos meses y fracasó porque no había condiciones reales para su ejecución. Y sobre la base de esas experiencias, ya desde la década de 1870, José Martí comenzó a conformar, a organizar lo que él mismo llamó la guerra necesaria. Entre 1880 y 1895 recibió un general en jefe, el generalísimo era Máximo Gómez Báez, y fue él el que, con el genio militar que le animó, llevó a la práctica esa concepción unitaria e independentista, emancipadora de José Martí, y puso en jaque a ese ejército de 300.000 efectivos español y lo derrotó. Fue el momento en que Estados Unidos interviene, lo conocen ustedes perfectamente. La humillación más brutal que pueda un ser humano imaginar fue ese escamoteo, y al final esa privación del triunfo a la fuerza independentista cubana. Muchos de los generales negros que habían llegado a esos grados, Quintín, Bandera, Moncada, murieron en esa república neocolonial que se funda en 1902 bajo la tutoría de Estados Unidos, en la miseria y en el anonimato. Eran héroes de nuestra emancipación y murieron como humillados, desterrados prácticamente por la historia, ¿no? Esas humillaciones las vivió el pueblo cubano, y en esos primeros 60 años del siglo XX tuvimos que bregar con esa enorme humillación que tuvo, por solo citar otros dos momentos que también son claves en esa historia pre-revolucionaria, o sea, anterior a la revolución del año 59. Y fueron dos momentos en esos 60 años en donde se violó el orden constitucional. En el año 1926, Gerardo Machado intenta perpetuarse en el poder. Era el presidente de turno. Así habían sido incluso algunos de ellos generales mambises, e incluso algunos de ellos en la historiografía burguesa habían sido encumbrados como
los máximos próceres. El ejemplo más fidedigno, Tomás Estrada Palma, que en mi época estudiantil, en los estudios primarios, se presentaba en los textos como el primer presidente de la Cuba independiente y democrática había sido el general Mambí. Y fue el, diríamos, no sé cómo calificarlo, el antipatriota que pactó la cesión del país al dominio norteamericano, Tomás Estrada Palma. Un episodio ignominioso en nuestra historia, que era presentado como el primer presidente de la República Independiente. Por solo citar un ejemplo. Uno de esos presidentes de turno fue el que Gerardo Machado intentó perpetuarse, y apenas duró unos años más en el poder. Fue barrido del poder, porque el pueblo se sublevó, sencillamente. Fue la famosa Revolución del 30, que fracasó, pero que eliminó de la política cubana a ese emperador en ciernes. Y en el año 52 ocurre otro hecho también triste en nuestra historia, que fue el golpe de Estado de Fulgencio Batista y Saldívar, un coronel que había sido sargento y había enseñado las uñas en los años 30-40, y que da un golpe de Estado porque la victoria democrática de un partido de centro era inevitable, y da un golpe de Estado y viola el orden constitucional otra vez. En este caso, Batista fue también barrido a un precio más alto todavía, ¿no? Fueron miles de cubanos los que fueron las víctimas de la represión de esa dictadura, y que el 1 de enero del 59 huyó del país con la revolución triunfante. Un solo hecho está en nuestra historia, así nosotros lo hemos registrado y lo hemos interiorizado con una enorme fuerza. En ninguna de esas dos circunstancias en que se violó el orden constitucional cubano, en ninguna de esas dos, ninguno de los partidos establecidos actuó. Fue capaz de enfrentarse a la violación que se cometía, y al final terminaron siendo cómplices de la violación, de la transgresión constitucional. Aquello quedó en el acervo popular, y así ha pasado, como les ocurre también a ustedes y a otros pueblos latinoamericanos, frases antológicas, ¿no?, que reflejan la corrupción, la enajenación, la enorme desidia de esos gobernantes y de esos gobiernos, ¿no? Pero es que, triunfante la revolución, el 1 de enero del 59, la tarea esencial que asume fue, junto con algo que era, y por supuesto ya con la conducción de Fidel Castro consolidada, ¿no?, con una idea de gobierno establecida, que ya lo había hecho en el año 56 en el Freestyle, en que en Florida se establece la estación de la Agencia Central de Inteligencia mayor que jamás hubiera existido. Ahí actuó el centro de esa subversión, que vino después de la derrota de Playa Girón, ¿no?, y que durante muchos años ocasionó muchas víctimas al pueblo cubano, ¿no?, y muchos sinsabores y mucha destrucción y muerte. La primera tarea que acomete la revolución es desarrollar, y estaba garantizada, su capacidad de defensa. Estaba garantizada porque el ejército de la tiranía se borró y surgió un nuevo ejército. Y no quiere decir que aquellos militares, incluso de alta graduación del ejército derrotado, no les fuera impedida la incorporación al proceso revolucionario, todo lo contrario. Por supuesto, los que no tenían responsabilidad en hechos de sangre, asesinatos, tortura, y muchos de ellos se incorporaron al proceso revolucionario. Pero la esencia era el ejército rebelde, un ejército de nuevo tipo, en el que efectivamente había capacidad masiva de defensa de la revolución. Pero junto con esa tarea que estaba garantizada, surge la preocupación inmediata de la dirección revolucionaria por la educación. Y surgen esas entonces campañas épicas, ¿no?, como la de alfabetización,
en el año 61, tan temprano como el 61, y bajo una agresión. O sea, teníamos la disyuntiva: o posponemos la campaña de alfabetización y nos dedicamos a defender el país y a enfrentar la agresión mercenaria del Clavejerón, y esa decisión nunca se toma. La campaña de alfabetización siguió, y de repeler la agresión se encargarían los que tenían que hacer. Pero la otra batalla tenía que seguir, que era la batalla contra la ignorancia. O sea, esa no se pospuso nunca, aún en las peores condiciones. Eso da la idea del tinte, del estirpe, del compromiso de ese proceso que surgía, ¿no?, en esos años. Pero que inmediatamente después, junto con esas tareas ciclópeas, estuvo la de la unidad. Las enseñanzas martianas. Fidel Castro como el intérprete por excelencia de José Martí, de la doctrina martiana. No lo ha habido ni lo habrá, pero tuvo el gran mérito, la enorme satisfacción de llevar a la práctica ese ideal martiano. Y así hemos llegado hasta hoy, ¿no? Esa sería la conclusión de la charla. Pero antes le digo que en ese proceso de unidad, en apenas unos años, se lograron nuclear en un solo partido, que fue el preámbulo del Partido Comunista de Cuba, todas las organizaciones que habían trabajado desde la clandestinidad o desde la Sierra Maestra en la lucha guerrillera directa contra la dictadura batistina, y lograron unificarse con esclarecedor liderazgo de Fidel Castro, que fue esencial en ese proceso. O sea, en ese momento lo era, ahora lo sigue siendo y lo será siempre. Podemos ser comunistas, podemos ser de izquierda, pero somos ante todo fidelistas. Porque ese liderazgo que Fidel Castro le impuso, le imprimió al proceso revolucionario desde su primer momento, fue trascendente y determinante. Ese proceso de unidad, en el año 65, apenas, señor mío, 6 años después del triunfo, menos de 6 años después, dio lugar al Partido Comunista de Cuba, que era la expresión de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Era el ideario martiano llevado a consolidar una revolución ya triunfante. Miren qué clase de diferencia, qué clase de condición más genuina, ¿no?, de esos propios ideales martianos. Esa conducción ha sido la que ha llevado la revolución a donde ha llegado, con más de 5 décadas. Estamos muy próximos al año, comenzar el año 53, el aniversario 53 de la revolución. Hemos sorteado cualquier peligro y cualquier contingencia, de las cuales no voy a pronunciar, ustedes las conocen perfectamente. Tenemos cicatrices, heridas, incluso habían esas claves en este breve recorrido de unos 150 años de lucha, explican la capacidad, el grado de compromiso de la población cubana, del pueblo cubano, con su revolución y con esos ideales, ¿no? Por supuesto, con muchos problemas que resolver, con deficiencias que subsanar, con retos enormes todavía que siguen complicando el bienestar del país, porque estamos sometidos todavía a ese bloqueo que es implacable, sencillamente, y porque debemos realmente resolver con métodos cubanos, como lo estamos haciendo, y con ritmos cubanos, sin que asesores foráneos nos digan que hay que aplicar una política de choque que genere un desempleo masivo. No, tenemos que redistribuir ritmos enormes, pero lo hemos asumido mayoritariamente porque 8,5 millones de cubanos participaron en ese proceso, en la discusión de los lineamientos de la directiva que rigen este proceso. Es esa la actualidad cubana, con esos antecedentes que les he reseñado, y que es la que explica que estemos en mejor capacidad que nunca para, a pesar de las crisis que agobian al mundo, remontar esas deficiencias que tenemos, esas situaciones que tenemos, y seguir adelante. De eso ustedes pueden hacerlo. En mis palabras iniciales, no lo hice, y fue mi error también dirigirle
estas palabras a los organizadores del encuentro, obsceno encuentro que va a tener lugar mañana y pasado acá en esta preciosa, entrañable, hospitalaria provincia, y que es expresión de que efectivamente con esos ejemplos no nos derrotarán. Estoy convencido de que vamos a prevalecer, porque es la única forma de que no ya el cubano o el argentino, de que nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños logren su verdadera independencia económica, política, social, y que avancemos hacia el bienestar y en interés de nuestro pueblo. Es lo que pudiera compartir con ustedes hoy, y quedo a su disposición si hay alguna pregunta, algún tema que a ustedes les interese profundizar. Muchas gracias. Si no, nos vemos en el encuentro mañana. Podemos debatir ahí en 5 comisiones el tema. Adelante. Con relación a la documenta que se está exhibiendo en la entrada de la facultad, ¿qué podría...? La liberación de esos 5 compañeros. Y es que lo es porque son 5 patriotas, en primer lugar, que renunciaron a su familia, renunciaron a estar en su seno familiar en su propio país para prevenir esas acciones terroristas de las cuales tenemos que lamentar tantos miles de víctimas inocentes. Pero es también una prioridad porque se trata de la condición humana, señor mío. O sea, si la justicia, y nadie mejor que ustedes para entender el tema de la importancia de que se haga justicia y de que se intronice la verdad en todos y cada uno de las acciones gubernamentales, y que sean también aplicables a hechos como a ustedes los agobió en el pasado reciente, ¿no? Es un tema de justicia, porque todo el proceso judicial que se le siguió desde el principio estuvo viciado, violó las propias preceptos constitucionales de Estados Unidos, la propia ley, vale decir, ese proceso actuó en contra de los propios intereses de Estados Unidos, porque la ley y el sistema judicial norteamericano son los que están en juicio, en tela de juicio. Y si no se callara el tema, si no existiera un insoportable muro de silencio en torno a esa arbitrariedad y a esa injusticia, ese sistema judicial que ya está cuestionado por hechos como el de Guantánamo, el campo de concentración de Guantánamo, o las propias inequidades que ocurren en Estados Unidos, o por los récords de penas capitales que se aplican en ese país, ese sistema judicial estaría como debería estar, sentado en el banquillo de los acusados. El sistema judicial norteamericano, que es incapaz de garantizar un juicio imparcial, justo, y que el propio proceso desde el principio hasta el fin se permea de esos intereses políticos, que incluyen entonces factores tan deleznables como la soberbia, el odio que le tienen a la revolución cubana, y se han cebado entonces en estos 5 compañeros, ¿no? De ellos, René González, lamentablemente, hay que decirlo, tuvo que cumplir los 13 años de condena injusta que le pusieron, y los cumplió, y ahora está retenido en Estados Unidos. Le han impuesto un sistema de libertad condicional, libertad supervisada, en virtud de la cual debe permanecer los próximos 3 años en Estados Unidos. Es un ensañamiento adicional, es una sanción adicional, porque entre otras cosas, desde hace 13 años no puede ver a su esposa, ¿no? Su esposa, a la cual le negaron la visa desde el principio en Estados Unidos y se la siguieron negando a lo largo de todos estos 13 años, ¿no? Vale decir, su esposa no puede ir a Estados Unidos a ver a su esposa. Sigue entonces en una prisión René González, diríamos peor porque está expuesto a las represalias de elementos cavernícolas terroristas que pululan en Estados Unidos todavía y que actúan impunemente. Pero
Imagínese usted con la falta de ética con la que se opera, con la que trabajan, con la que actúan estos elementos, que podrían también inventar un incidente en virtud del cual viole las condiciones de su libertad supervisada, ¿no? Y vuelve a la cárcel. O sea, la vida está en peligro del compañero y su propia libertad en juego. Esos son los ensañamientos de la justicia norteamericana que se argumentó con todas fundamento por los abogados de la defensa que lo dejaran regresar a Cuba. Y el primero que se negó de inmediato fue la Fiscalía norteamericana, o sea, las autoridades norteamericanas. Y la jueza falló a favor, como lo ha hecho siempre en este deleznable y arbitrario proceso, a favor de las autoridades norteamericanas. En esas condiciones está René. O sea que no es tal el hecho de que no tuvo que cumplir su condena injusta y ahora no puede ver a su esposa. Su madre no recibió visa para recibirlo al momento de salir de la cárcel, por ejemplo. Lo sometieron a otra vejamen, a otro ensañamiento más, y está expuesto a estas condiciones que les cuento, ¿no? Que pueden ser de extrema gravedad. Se ha denunciado, se ha insistido, se ha apelado y está en manos de la jueza rectificar la decisión. Pudiera ser. Sin embargo, lo que más destaca desde el punto de vista de la estirpe de estos compañeros es la disposición de René González de continuar la lucha por que los otros 4 compañeros sean liberados y por no claudicar en ningún momento, como no lo hizo en sus largos 13 años de prisión, ¿no? Uno de los 4 compañeros que quedan en cárcel está todavía condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años. Ese es Gerardo Hernández. Ese es otro caso de ignominia. Es otro caso que retrata la esencia de ese sistema judicial. Porque cuando se juzgan a los compañeros, en el caso de Gerardo Hernández, la Fiscalía, vale decir, repito, las autoridades norteamericanas, presentaron a la jueza del tribunal, del encargado del caso, el retirar la fundamentación para retirar el cargo de conspiración para cometer asesinato. Ese es el cargo más importante por el cual se le aplican estas sentencias apenas perpetuas, apenas de cárcel perpetua. Y tiene que ver con las avionetas de una organización subversiva, Hermanos al Rescate, que violaron repetidamente el espacio aéreo cubano. Imagínense lo que sucedería si un avión cubano sobrevuela Washington y empieza a tirar panfletos por sobre la capital norteamericana, ¿no? Y eso no una vez, sino repetidas veces. Y les puedo dar fe de la gestión pulcra, estricta, apegada al mejor concepto no solo de la ley y el derecho, y de la diplomacia incluso, y del respeto, sino también tratando de preservar, de evitar conflictos, ¿no? Porque trabajaba yo en la Dirección de América del Norte en ese momento, ¿no? En nuestra Cancillería, ¿no? Y las notas reiteradas que se le presentaron a las autoridades norteamericanas denunciando estos hechos y solicitándoles que actuaran para que evitaran que desde Estados Unidos volaran desde aeropuertos norteamericanos esas avionetas que violaban constantemente el espacio aéreo cubano. Eso no ocurrió. Se dio el lamentable hecho del derribo de 2 de esas avionetas en territorio cubano el 24 de febrero de 1996, y de ese crimen acusa a Gerardo Hernández. La Fiscalía solicita retirarlo porque no tenía pruebas suficientes. E increíblemente la jueza no solo no desoyó lo que le decía la Fiscalía, sino que mantuvo el cargo en contra de la opinión del acusador, y lo que es más grave, sentenció teniendo en cuenta ese cargo. Y por eso Gerardo Hernández no debe estar sancionado a 2 cadenas perpetuas más 15 años. Algo insólito, que dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la arbitrariedad y la violación? Eso está registrado, está documentado, forma parte de los legajos de este juicio, que es el más prolongado y el que
tiene, creo que este cuarto no cabe en los legajos del juicio en esta habitación. Esa es la situación que presentan los compañeros en estos momentos. Desde el punto de vista legal, han hecho apelaciones, se conoce el recurso como habeas corpus, no es exactamente ese recurso así, en el caso de la jurisprudencia norteamericana, pero se parece, o sea, un último recurso que tienen, exponiendo razones de peso que ameritan realizar un nuevo juicio o revisar la sentencia. En ese proceso están en estos momentos, pero ya a estas alturas no se puede confiar en que la justicia norteamericana reaccione, ¿no? Y lo que queda entonces es, y por eso esta exposición y por eso esa muestra, lo que queda es movilizar a la opinión pública internacional y por medio de ella a la norteamericana. Ustedes recuerdan perfectamente el caso de Elian González, en el que la ultraderecha conservadora anticubana de Miami se aferró a secuestrar al menor, no devolverlo a su padre, fallecida su madre, y darle en custodia a un tío lejano que tenía el niño. La opinión pública norteamericana se manifestó mayoritariamente a favor de que el niño fuera devuelto a su... porque fue un tema que trascendió entre otras cosas por las obscenidades, barbaridades que cometieron esos elementos de Miami en torno a su obcecada voluntad de retener al niño, de secuestrar al niño. Y la opinión pública y Janet Reno, la fiscal, la secretaria de Justicia y el propio presidente Clinton al final no objetaron y el niño fue devuelto a su padre en legítimo derecho. Es un caso similar, pero a diferencia de este, en el caso de los 5, el muro de silencio se mantiene y la opinión pública norteamericana permanece ajena al tema, a pesar de que han transcurrido 13 años, de que hay un comité por la liberación de los 5, que es el comité más fuerte de los miles de organizaciones y comités que existen en todo el mundo y que hace prácticamente acciones toda la semana o todos los días. A pesar de eso, no hay, los medios de prensa no hablan del tema y no hay ese grado de conocimiento por parte de la opinión pública norteamericana que es fundamental para ejercer presión y que el presidente norteamericano ejerza la facultad que tiene, no de indultar, no sería ese procedimiento, sino otro procedimiento legal mediante el cual él puede declarar nulo la sentencia y liberarlo. No se trata de un hecho de magnanimidad excesiva, no, es una prerrogativa que tiene, que en virtud de todas las violaciones acumuladas en el juicio y en virtud de que son inocentes los compañeros, que pueda dictaminar, dejar sin efecto las sentencias y que sean liberados. De eso se trata en estos momentos. Y por eso la exhortación, por eso hay una comisión en el encuentro mañana dedicada a los 5 compañeros para estudiar otra forma. Por eso reconocerles también en este contexto que reconocidas personalidades canadienses, argentinas, se expresaron en esta última etapa a favor de la libertad de los 5. Estoy hablando de Diego Armando Maradona, estoy hablando de Raúl Zaffaroni, estoy hablando del Consejo de Juristas Americanos, Asociación de Juristas Americanos, estoy hablando de otras personalidades sindicales, nacionales, argentinas, que se pronunciaron también en cartas al presidente norteamericano por la libertad de los